Hola Byron, qué bueno tenerte acá, de verdad. Gracias por aceptar la invitación de ser parte de este conversatorio que le hemos llamado Uniendo Saberes y hemos querido tener la perspectiva desde diferentes ángulos. Nos ha sido muy valioso de verdad tenerte aquí, pero para la gente que no te conoce, tal vez nos puedes decir quién sos y contarnos un poco más de lo que haces y eso. Gracias, Venus, gracias por la invitación. Primero, mi nombre es Byron Galvez. Yo me he desarrollado en mi carrera profesional como un investigador en temas de sustentabilidad. Actualmente trabajo en el Instituto de Ciencias Naturales y Tecnología, más conocido como el IARNA, en la Universidad Rafael Landívar. Y ahí trabajo en dos líneas de investigación. Una es política energética y la otra es ecología política. Y dentro de la política energética, pues analizamos las dinámicas generales, digamos, del sector energético en el país, involucradas los mecanismos de injusticia que provoca, digamos, el sector energético mediante la generación, distribución y transmisión de energía. Y del lado de la ecología política, que también está acoplado a la línea de investigación de política energética, pero también va enfocada a conflictos territoriales y también desbalances de poder que surgen a partir de inclusive concebir la ciencia como superior a otros saberes. Desde ahí pues investigamos sobre todo desde territorios como Zacapa y el Altiplano, cómo los saberes de campesinos pueden aportar a poder solucionar la problemática de la crisis ambiental que enfrentan. Gracias. Pues cabal, como uniendo lo que decías, me parece súper interesante cómo mencionas y lo vamos a hablar, ¿no? De el papel de la ciencia como conocimiento hegemónico, ¿no? Versus otros que hay en el medio, ¿no? Pero para empezar y abrir diálogo, tal vez me gustaría preguntarte para las personas que hemos tenido acceso a educación superior o que pensamos que podemos aportar desde la ciencia, desde el conocimiento científico, desde la investigación, ¿cuál crees que es el papel entonces del investigador en esta actual crisis ambiental? Sí, yo creo que hay varios puntos importantes para definir la agenda de un investigador en medio de la crisis ambiental. Uno es, primero, definir una postura, porque hay tantas personas y tantas instituciones y organizaciones y empresas que hablan acerca de la sustentabilidad hoy en día, que aparentemente se percibe como que se atiende la agenda de la crisis ambiental en general por cómo se ha viralizado y popularizado, pero encontramos grandes contradicciones, como por ejemplo que una cadena de abastecimiento de alimentos como Walmart, que causa un montón de problemas ambientales a lo largo de sus cadenas de suministro y que de hecho, por mencionar alguna, que lleva consigo también rastros de injusticia social, es que ningunea el trabajo de agricultores y campesinos que son los productores de los alimentos, y es tanta la brecha que produce en cuanto a desigualdades sociales que puede ser que un centro de distribución de alimentos como Walmart gane el 500% de lo que produce, por ejemplo, un campesino en sus territorios. Entonces desde ahí se producen desbalances de poder y es imposible creer que a pesar de que estas empresas generan certificados ambientales y también certificados de producción justa, realmente trabajen bajo esquemas de justicia. Entonces hay lo que se conoce como un lavado verde, o en inglés como se conoce popularmente también como greenwashing. Y hay que tener un ojo fino para poder identificar, digamos, los sectores productivos, sobre todo, que se visten de la camiseta de la sustentabilidad, pero en realidad no lo son y no lo pueden ser. Entonces hay que interrogar estas actividades productivas integralmente, y ahí, sumadas a ese ejemplo de Walmart, pues está también el ejemplo del sector azucarero en Guatemala, el sector de la palma africana. Sabemos que provocan grandes índices de deforestación en el norte del país, y sumado a eso también provocan desplazamientos forzados de muchas poblaciones alrededor de estos proyectos. Entonces, a pesar de que ahí hablan con un discurso de la sustentabilidad, hay que tener un ojo fino para poder leer realmente quién está atendiendo de forma integral la sustentabilidad
sociedad, atendiendo también la problemática de las desigualdades sociales, que implican también analizar el reparto desigual de impactos sociales de la contaminación de la crisis ambiental, porque no todos recibimos los impactos de igual forma. Eso realmente lo vemos manifestado de forma desproporcionada y desigual. Y entonces en el mundo se sabe, digamos, que el 1% de las poblaciones con mayores ingresos son los culpables de tener una huella ecológica también bastante elevada en comparación con el resto del mundo. Entonces hay un gran desbalance en esa relación y hay que tener un ojo crítico entonces para interpretar realmente lo que se presenta como sustentable y no lo es. Y eso para tomar decisiones prácticas. Eso tiene consecuencias prácticas. En primer lugar, digamos, un profesional debe tener una postura ético-política que de inicio, de una vez defina, digamos, para sí mismo en dónde quiere trabajar, en dónde no va a trabajar, porque si va a trabajar en un lugar que perpetúa las condiciones de desigualdades, a pesar de que se diga que ese lugar trabaja bajo esquemas de sustentabilidad, entonces desde ahí va a contribuir a acrecentar la crisis ambiental y los repartos desiguales de los impactos ambientales. Qué, qué interesante y qué profundo también y retador, ¿no? Para los que intentamos estar en este medio y creemos que podemos aportar también desde este saber, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál crees entonces que es, cómo percibe la ciencia el afrontar la actual crisis ambiental, digamos? ¿Cuál es el discurso que la ciencia nos está poniendo en la mesa para afrontar lo que hoy estamos viviendo? Yo creo que se pueden diferenciar en tres vertientes. Una es que la ciencia percibe que los desarrollos tecnológicos desde una tecnocracia nos van a salvar y nos van a hacer escapar de esta crisis ambiental. Por poner un ejemplo concreto, se dice que no importa que se pierda toda la Amazonía, que es un sumidero de carbono, o sea, es un capturador de carbono, entre otras cosas, porque no solo eso significa la Amazonía, pero por poner uno, se dice que no importa que se pierda ese ecosistema porque se va a desarrollar tecnología para la captura y almacenamiento de carbono. Y por otro lado, también por poner otro ejemplo, se dice que no importa que se pierdan las abejas, digamos, y las abejas son unas importantes polinizadoras y en los sistemas productivos de alimentos y demás. Y entonces se dice que no importa porque en el futuro se van a desarrollar drones que cumplan la función de las abejas, lo cual también tiene implicaciones a nivel de justicia intergeneracional, porque lo que implícitamente estamos diciendo, el mensaje es que las futuras generaciones no van a tener ni siquiera el derecho de haber dicho que querían coexistir con las abejas, por ejemplo, o que querían coexistir con un bosque tropical húmedo en el Amazonas. Entonces estamos quitándole el derecho a las generaciones que vienen a partir de estos enfoques de soluciones basadas en desarrollo tecnológico, que de hecho se presentan las soluciones basadas en la tecnología con mucha fe, digamos, una fe ciega. Y esa es una postura. La otra postura es que antes de pasar a la siguiente, esa postura del desarrollo tecnológico como una tecnocracia, también sumada a la siguiente postura que quiero poner como ejemplo, que dice que lo que hay que hacer es una reforma del sistema socioeconómico actual, que por lo menos dice que hay que hacer una reforma, porque la primera ni siquiera señala que hay que reformar el sistema socioeconómico actual, que se puede seguir con las mismas formas de producción, las mismas formas de consumo dentro del sistema social capitalista y neoliberal en el que estamos insertos. Y entonces esta segunda por lo menos dice que a partir de una reforma, unos cambios ahí mínimos, la verdad es que oscilan entre mínimos y máximos, depende de cuál sea la postura, pero en concreto se habla de una reforma. Y entonces ahí vemos ejemplos como el mecanismo de desarrollo limpio de Naciones Unidas, a partir del cual define techos de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y esos techos definen el umbral hasta el cual se permite que se emitan gases de efecto invernadero para parar el calentamiento global. Y para poder emitir más, digamos, de ese techo, lo que hacen es generar un mercado de carbono a partir de crear proyectos verdes
sobre todo de los países del norte, en el sur global, que reduzcan la huella de carbono. Y entonces esas reducciones de huella de carbono permiten entonces generar certificados de reducciones para que el norte siga emitiendo lo mismo. Entonces también se ve una contradicción ahí en ese tipo de propuestas que todavía operan bajo los esquemas del neoliberalismo y el capitalismo en el que estamos insertos, porque solo lo quieren reformar mínimamente, que realmente no se mira muy esperanzador que vayan a sacarnos de esta crisis ambiental. Pero en tercer lugar, sí hay una postura acerca de que hay que transformar el sistema socioeconómico actual y tenemos que emigrar del neoliberalismo depredador en el que estamos insertos y pasar, inclusive algunos señalan, a hacer una transición hacia una nueva civilización. O sea, categorizan esta crisis ambiental como una crisis civilizatoria. Que implica cuestionar, digamos, los modelos de civilización bajo los cuales operamos. Y por eso es tan importante reflexionar acerca de lo que hablamos en la primera pregunta, ¿no? De cuál es el papel del investigador, del académico, la persona que está involucrada en el tema de ciencia, ¿no? Cuál es su papel ético, político, digamos, ante este escenario, porque pues, las propuestas que vienen, de dónde vienen, hacia qué dirigen, hacia qué apuntan, ¿no? Y pues seguimos hablando en el tema de ciencia, pensar y preguntarte, ¿cuáles crees que han sido las consecuencias de colocar a la ciencia o al conocimiento científico como conocimiento hegemónico, ¿no? Sobre otros saberes, otros conocimientos que existen? Primero, en términos prácticos, por poner un ejemplo, a partir de lo que sucede en el contexto de proyectos mega extractivistas en el país, en Guatemala, en el norte del país, que ahí es donde más se tienen problemas debido a proyectos mega energéticos. Una herramienta que se utiliza para evaluar los impactos ambientales son los estudios de impacto ambiental, que se basan en el conocimiento científico para definir umbrales de contaminación o de contaminantes y también mecanismos de mitigación de impactos ambientales para que se le dé luz verde a los proyectos estos proyectos mega extractivistas y mega energéticos que no solo se suceden en Guatemala, sino que en el sur global en general y en el mundo, pero en su mayoría de ocasiones, digamos, en el sur global. Y entonces vemos que estas herramientas más bien operan como validadores o legitimadores de las operaciones extractivas y entonces no las cuestionan del todo. Y uno lo ve, digamos, en el registro histórico de las aprobaciones y desaprobaciones de estudios de impacto ambiental en Guatemala, que las aprobaciones están arriba del 90%. Entonces, rara vez este instrumento funciona como un instrumento democrático que permita, digamos, dialogar con otros saberes que no son científicos. Y entonces, estos estudios como herramientas de hegemonía científica vienen a decir cuál es la ruta, digamos, en cuanto a la ruta de mitigación y ruta de entendimiento de los impactos ambientales. Entonces no permite entrar en diálogo con otros saberes que no hablan con ese mismo lenguaje científico. Y por poner un ejemplo acerca de cómo poder entender, digamos, las implicaciones de los impactos culturales de un proyecto mega extractivista en territorios indígenas, alguien que me ha ayudado a entender es un antropólogo australiano que se llama Tim Ingold, a través de una metáfora que él dice que los territorios como una tela de araña, como un telar de araña. Y entonces, entendiendo el territorio como un telar de araña en donde seres humanos y seres más que humanos tejen la tela de araña, ahí se comprende a seres humanos y más que humanos como diseñadores y tejedores del territorio, o diseñadores y tejedores del territorio, o constructores del territorio. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Si se pierde un diseñador o un tejedor, ocasionando, digamos, impactos ambientales desde, digamos, poner en riesgo la existencia de una montaña, un río, una especie animal, digamos, por ejemplo, podemos interrumpir el tejer de ese telar de araña en el territorio y lo que sucede es que se pierde la identidad del territorio, y la identidad del territorio entonces tiene un vínculo inherente entre seres humanos y más que humanos, que los más que humanos ahí entran montañas, ríos, lagos otra vez,
y animales que dan identidad al territorio, y por esa razón es que las consecuencias pueden alcanzar niveles de genocidio. Es decir, las consecuencias de un ecocidio pueden provocar inherentemente un genocidio, y entonces eso no lo comprende, no se comprende desde instrumentos de estudios de impacto ambiental sobre los cuales se basa la ciencia para tomar decisiones. Entonces eso ya excede a la ciencia, y para entender entonces las consecuencias de lo que está en juego, no es posible utilizar el lenguaje científico, hay que utilizar lenguajes otros, y lenguajes otros que se suscriban a saberes otros. Y por eso es muy importante dar lugar a saberes otros que excedan a la ciencia y que no la coloquen como el único saber posible. Ya, qué interesante. La siguiente pregunta va vinculada a lo que ahora estaba conversando, y es entonces, como académicos, como personas vinculadas, como ciudadanos, ¿cómo valoramos estos saberes? ¿Cuál es la importancia entonces de esta unión de saberes en un problema como este, como la crisis ambiental? Entonces, como para reubicar, ¿cómo podríamos entonces valorar esos conocimientos que también existen? Yo creo que también está inserto en la cuestión de la diversidad de la vida. Y lo que está en riesgo es la diversidad de la vida. Si ponemos otra vez a la ciencia como único saber posible, estamos eliminando la posibilidad de lo que algunos cientistas sociales se refieren como a el encuentro con el otro o con la otra persona distinta a uno mismo. Porque la ciencia, como colocando, digamos, en una posición hegemónica la ciencia, lo que implica es que todos tengamos que hablar en un lenguaje científico para poder tener un lenguaje en común, que de hecho hasta se escucha bien bonito, digamos, tener un lenguaje en común, pero es problemático porque elimina la diversidad, elimina la posibilidad de expresión de la diferencia, y eso es un asunto desatendido todavía en la agenda de la crisis ambiental, la expresión de la diferencia en el diálogo a nivel local, a nivel nacional, a nivel supranacional, porque se sabe que también en los mecanismos de gobernanza supranacional se excluyen a las voces, sobre todo las voces de los pueblos, se excluyen como han sido los derrotados de la historia. Entonces siguen repitiéndose esas dinámicas de los derrotados de la historia, y los que van a hablar a los mecanismos de gobernanza y de toma de decisión son los que han tenido la victoria en la historia, digamos. Entonces, esto, por poner un ejemplo, en la última COP que hubo en Glasgow, en Inglaterra, ahí invitaron a pueblos cachiqueles de aquí de Guatemala, y se pronunció una lideresa que se llama Andrei Xu, y ella decía, nos invitaron al panel intergubernamental del cambio climático, pero nos invitaron solo como oyentes, y no nos invitaron a tener una voz protagónica en la toma de decisiones, porque no quieren tener esas voces, porque ahí es donde está la cuestión de la agenda desatendida, del encuentro con la diferencia, de la hegemonía que produce el saber científico como único saber posible. Entonces no permite que entren en diálogo otros saberes que alimenten la salida de esta crisis ambiental, y que son súper necesarias, digamos, para poder salir. Como dicen algunos, la crisis ambiental en la que estamos inmersos se debe a una crisis civilizatoria, y la crisis civilizatoria está muy vinculada al saber occidental científico. Entonces, si nosotros como científicos tampoco queremos entender nuestro quehacer de la ciencia a partir del diálogo con otros saberes, vamos a seguir inmersos, digamos, en las soluciones que tradicionalmente hemos propuesto, pero que no son la ruta, y estamos dejando, digamos, la posibilidad de poder imaginar otro mundo posible a partir del diálogo con la diferencia. Sí, yo cuando pienso en estos temas pienso en que cada uno de estos saberes es como una luz, ¿no? Que apuntan a una sola verdad. Entonces, cada una aporta una cantidad de luz para una sola verdad. Entonces, verlo de esa manera es de una manera más holística, donde podemos encontrar respuestas en cada una, como la herramienta de la ciencia, ¿no? Y como otras, como los saberes de los pueblos originarios, o inclusive la teología, la religión y otros que hay. Pero me gusta verlo de esa manera, ¿no? Que puede ser integrado, que puede ser construido, ¿no? Y que puede ser compartido. Pero gracias, Byron, por este tiempo, por esta conversación, y qué bueno tenerte acá. Gracias, Venus. Muchas gracias.